Verso 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre padeció fuera de la puerta. Verso 13, salgamos pues a él, fuera del real, dice esta versión, llevando su vituperio. Real es lo mismo que campamento. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Diga conmigo, sacrificio. Es a saber, o es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la comunicación, otra versión dice de la ayuda mutua, dice no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Verso 18, orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. La versión de las Américas dice, deseando conducirnos honradamente. A ver, pregúntale a que da a su lado, ¿tú eres honrado? Y le va a decir que sí, ¿verdad? Honrado. Dice, orad por nosotros, y luego verso 19, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea más presto restituido. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, note el verso 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros o en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Bien, hagamos una palabra de oración al Señor. Buen Dios, te damos gracias porque podemos cantar, podemos acercarnos a este lugar y buscar, Señor, llegar hasta tu trono y poder, Dios del cielo, tocar ese corazón tuyo, Señor, esa mirada, atraer, Señor, esa atención, y que tu mano se extienda, que podamos, Dios del cielo, en tu infinita gracia, ser cada día, Señor, agradables a ti. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que uses, Señor, nuestros labios para traer al corazón y a la mente nuestra, Señor, ese alimento que necesitamos. Oramos por aquellos que ven a través de los medios de comunicación. Oramos, Señor, para que en tu gracia podamos nosotros, Señor, ser alimentados por Jesucristo. Habla nuestro corazón. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bien. Siéntense, amados, que están de pie. Estos últimos días han sido días muy especiales. Posiblemente el domingo esté hablando un poquito sobre la importancia de estar atentos a las noticias de lo que está pasando en Israel. Es tan importante que nosotros observemos los acontecimientos que están pasando, porque proféticamente hablando nos gritan que estamos viviendo tiempos maravillosos. ¿Por qué digo maravillosos? Porque estos tiempos van a desembocar en el acontecimiento más grande que el mundo va a vivir, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y no quiero decir que el 2017 va a ser el año de la venida, pero ojalá, diga conmigo, ojalá viniera, ¿verdad?
y pudiéramos nosotros disfrutar de esa realidad. Cuando leemos la carta a los Hebreos, que a mi parecer algunos objetan que Pablo haya sido el escritor de la carta, pero personalmente creo que el apóstol Pablo escribió una de las, quiero que usted observe que, y voy a comenzar con este pensamiento, cuando Pablo en el verso 22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito en breve, o os he escrito brevemente. ¿Por qué el apóstol les ruega que soporten una palabra de exhortación? Acuérdese usted que le está hablando a un pueblo hebreo, a un pueblo que el apóstol Pablo es el enviado de Dios a la gentilidad. Pablo, cuando recibe el llamado de Dios, cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro personal con Jesucristo, Pablo como apóstol, y que note usted que una de las características de un apóstol debe ser una comisión. Si no hay comisión, no hay apostolado. Aunque yo me nombre apóstol, si no hay comisión, no hay apostolado. Porque el apostolado es una comisión, es una delegación. Y entonces Pablo, cuando recibe su comisión, usted se acordará que dice Dios, Jesús hablándole a Ananías, le dice: lo voy a enviar a la gentilidad, a los gentiles. Pablo era judío. Pablo, él había sido criado a los pies de Gamaliel. Él tenía en su mente toda la información y toda la revelación de Dios que fue dada en el Sinaí. Él incluso en su testimonio dice que él persiguió a la iglesia pensando que la iglesia era una herejía, que era una forma de pensamiento contra Dios. Y por eso cuando el apóstol Pablo va persiguiendo a la iglesia, llega el camino de Damasco, tiene un encuentro, una experiencia sobrenatural. Le dice el Señor: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra? Y Saulo, usted debe recordar que se turba y él pregunta y él dice: ¿quién eres tú? Y él le dice: yo soy a quien tú estás persiguiendo. Pero Saulo estaba defendiendo el judaísmo. Saulo estaba defendiendo toda la enseñanza del judaísmo. Ahora Saulo tiene una tarea difícil, porque ahora Saulo tiene que convencer a los que le incluso compartían con él el judaísmo. Tiene que convencerlos de que ese culto, de que esa forma de llegar a Dios ya no está habilitada para la santificación de la persona. Esto está como cuando escuchaba yo el testimonio hace unos días de un sacerdote católico que él narra, y hasta tuve la intención de llamarlo e invitarlo, porque dije cómo me gustaría oír su testimonio, que ustedes lo escucharan. Un testimonio donde él habla cómo en la religión que estaba, donde él era sacerdote ordenado, tenían el concepto de que la santificación o la santidad se alcanzaba cuando podían tener o podían ingerir algo de los supuestos santos. Y él relata en su historia, en su testimonio, cómo, porque allí en Roma, en el Vaticano, si algún día usted va, que es muy bonita la estructura, es fantástico eso, hay muchas tumbas, hay mucha gente de santos que supuestamente junto con los papas están enterrados y están muertos ahí. Y en las iglesias van a encontrar tumbas de santos. Y él dice ahí en su testimonio que
llegaban a los templos y le quitaban a los muertos ahí un pedacito de piel o de tela y se la guardaban. Luego llegaban después de hacer eso, agarraban plátanos y papaya y leche y le echaban los pedacitos de piel ahí, lo licuaban, porque ellos creían que eso, la vida de la santidad de esas personas, podía pasar a ellos. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros vemos el culto, los judíos, ellos fueron enseñados en los sacrificios, ellos fueron enseñados en los lavamientos, ellos fueron enseñados en el rozamiento del agua, ellos fueron enseñados, hermano, en toda esa estructuración del pensamiento del judaísmo, y eso para ellos era la verdad. Ellos creían que eso los iba a santificar. Y por eso Saulo peleaba contra los que creían en Jesús, porque para ellos Jesús era un judío más, un israelita más. Y entonces esta gente era hereje, esta gente tenían que acabarlos, y Saulo, ese era su pensamiento. Entonces cuando Saulo tiene el encuentro con Jesús en el camino de Damasco, él tiene un shock en su mente, un problema. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, yo soy lo que tú estás persiguiendo. Y entonces Saulo tiene que, lo voy a decir de esta manera, tiene que botar su disco duro, toda su formación, su enseñanza, y de pronto tiene que recibir la nueva revelación, que hay un solo camino para el Padre y que el camino se llama Jesucristo. Pero ¿y Moisés? ¿Y el tabernáculo? ¿Y los sacrificios? Y todo eso. Y entonces Saulo, ahora que entiende que todo eso era simplemente un maestro que los tenía guardados para que cuando llegara la fe, ellos aceptaran la fe. Ahora Saulo tiene una tarea terrible: convencer a los de su pueblo que lo que están haciendo y creyendo no es lo que Dios está aprobando ahora. Por eso dice ahí en ese verso, dice: os ruego que toleréis o que soportéis esta palabra de exhortación. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a los hebreos como un ruego, porque su autoridad no era para la esfera de lo de la circuncisión, sino que Saulo, su autoridad era para nosotros los gentiles, los que no somos hebreos por descendencia de sangre, porque usted y yo, bueno, tal vez usted tenga la idea o la inquietud de que tuvo ancestros que vinieron con Colón y que eran hebreos, y puede que sí, no digo que no, puede que sí. Hay una línea que dice ahí que muchos apellidos que son latinos son realmente descendencia de hebreos. Puede que sí, no estoy diciendo que no, pero lo más seguro es quién sabe, pues, ¿verdad? Porque usted no se acuerda ni de su bisabuelo ni de su tatarabuelo, no sabe ni quién fue. Posiblemente, tal vez usted sepa solo de su abuelito, de dónde viene. Pero le digo esto porque entonces Saulo, ahora él es el apóstol de la gentilidad. Y cuando los gentiles se empiezan a convertir, usted encuentra esto, y estoy tratando de introducir el final de Hebreos. Cuando los gentiles se empiezan a convertir, los hebreos, los israelitas, inmediatamente les caen encima
Y les dicen, no, ustedes no pueden ser salvos a menos que se circunciden. Y tienen que guardar la ley. Usted encuentra en el capítulo 15 del libro de los Hechos que se hace un problema en los primeros años del cristianismo, porque la mentalidad judía quiere que los gentiles que no teníamos nada que ver con el judaísmo, que no teníamos nada que ver con los sacrificios ni con la llevada, hermano, es más, ni éramos levitas ni de la tribu de Judá, de ninguno, éramos mexicanos, centroamericanos, aztecas y toda la cosa, ¿no? No teníamos nada que ver con judaísmo. Pero de pronto, hermano, cuando Saulo comienza a predicar y comienza a transmitir la fe en Jesús, encuentra una oposición terrible de su pueblo. Y por eso usted ve en el libro de los Hechos cómo los judíos querían matar a Saulo. Porque supuestamente para ellos Saulo estaba en contra de Dios y en contra del templo y en contra de la ley. Y Saulo ahora había que eliminarlo. Fíjese qué interesante es que el pensamiento de los judíos es matando, se acabó el problema. Quisieron, matemos a Jesús, porque todo el mundo va detrás de él, matémoslo. Y los sumos sacerdotes se pusieron de acuerdo. Usted sabe cómo lo acusaron y lo mataron. Según ellos se iba a acabar el problema. El problema es que cuando una semilla verdadera cae a tierra, no se queda sola, se reproduce por el poder de Dios. Y el cristianismo se empezó a proliferar. Ahora ya no era solo Jesús, ahora ya eran 12, 70, ahora eran un montón de predicadores que tenían a Jerusalén envuelta en un conflicto de fe. Pero surge Saulo. Y cuando Saulo surge, porque hermano amado, déjeme decirle, Pedro, Jacobo y Juan, realmente ellos fueron hombres que Dios usó, pero eran pescadores. Eran hombres que en la revelación, y no estoy menospreciando la sencillez, porque Dios puede usar cualquier cosa, ¿no? Dios puede usar a alguien sencillo, un pescador, alguien que vive pues, en el pueblo y que no tiene mayor preparación. Pero también Dios escogió a Saulo. Y Dios dijo, este es instrumento escogido. Porque este Saulo no es ningún perico de los palotes. Este Saulo es instruido a los pies de Gamaliel. Este Saulo sabe lo que ha sido entendido, ha sido preparado. Este Saulo es un docto en la ley. Y entonces cuando el Señor levanta a Saulo, hermano, y Saulo comienza a predicar. Por eso Saulo se va a Jerusalén y Saulo cree que lo van a recibir y que van a decir si es verdad. Y no, hermano, al contrario, lo querían matar. Y usted ve cómo el apóstol Pablo ahora tiene que salir, hermano. Él inventó el ascensor porque lo bajaron con una canasta, hermano, y le dijeron, hermano, pélese porque aquí lo van a matar. Y entonces el evangelio comenzó a tener ataque de los judíos, de los hebreos, no los judíos, los hebreos. Y entonces cuando el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, fíjese que les dice la santificación, les dice no depende de un sacrificio en el tabernáculo. La santificación no depende del culto que se ha hecho en el tabernáculo. Y entonces por eso dice Pablo ahí, dice, no os dejéis llevar por doctrinas extrañas, dice, sino que acójanse a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y si usted tiene un poquito de hambre para entender esto, usted tiene que leer el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo hace toda una disertación
de cómo el camino nuevo que Dios abre para la justificación y la santificación del hombre no tiene nada que ver con las obras de la ley. No tiene absolutamente nada que ver con el esfuerzo humano, sino que ahora Dios en su misericordia abre un camino donde mediante la fe Dios te otorga su justicia y su santidad. Y entonces Saulo, cuando le escribe a los hebreos, él dice, yo quiero que usted note este versículo, porque dice versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera del campamento. Y entonces les dice, mire la invitación que le hace a los hebreos: salgamos pues a él fuera del campamento. Él está diciendo, salgamos del sistema, salgamos de todo ese sistema judaizante por el cual no hemos podido alcanzar la perfección. Salgamos de ese culto, vayamos fuera donde Jesús salió, porque el Señor murió fuera del campamento. Eso quiere decir fuera del sistema judaizante. Póngale mucho cuidado porque cuando si no entendemos esto, por eso hay algunos cristianos, hermanos, que hoy en día, cuando hay judaizantes todavía, y les empiezan a decir, no, pero es que hay que volver a la Torá, y hay que usar el talid y el kipá, y hay que y hermano, y de repente se oye tan bonito, pero es que esa es la lucha que tenía la iglesia en el principio. Los judaizantes, los que querían defender el camino viejo, los que querían defender el culto como Moisés lo enseñó, perseguían a los que tenían la fe en Jesús. Perseguían a los que creían que por la fe Dios concedía su justicia. Y entonces dice Saulo, yo quiero que usted observe verso 13, salgamos pues a él fuera del real, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y cuando habla del vituperio, debo recordarle que ahí podemos decir y entender que Pablo está diciendo que Jesús, para santificar al pueblo, tuvo que salir del sistema judaizante. Tuvo que, hermano amado, usted sabe cuando Cristo está en la cruz del Calvario muriendo, que hay tinieblas, que hay un terremoto, el velo del templo se rasgó. Un velo, hermano, que según los historiadores tenía como quizás 8 centímetros de grueso. Un velo que dice que era capaz de frenar a caballos que lo jalaran y no se rompía. Es un vuelo así, un velo grueso, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día de Yom Kippur. Y entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ese velo se rasga. Dios diciendo, me salgo de esto, me salgo de este sistema. Me salgo de los ritos y las ceremonias y los holocaustos, porque Hebreos dice, porque estoy harto de sacrificios, de corderos, de holocaustos. Ya no quiero, dijo Dios. Y por eso apareció Jesús y dijo, como tú estás cansado de todo eso, aquí vengo yo para hacer tu voluntad, la voluntad del Padre. Y entonces Saulo dice, salgamos del sistema, vayamos a él afuera, y agrega aquí, hace la invitación al pueblo a salir a él llevando su vituperio. Pero ¿qué es vituperio? Es descrédito, reproche, difamación, insulto, burla, deshonra. Usted recuerde cuando le impusieron la cruz a Jesús, la burla,
Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. A otro salvó y él no puede salvarse. Todo aquel que moría en la cruz colgado moría como un maldecido por Dios. Por eso, hermano, al Señor en esa entrega, el vituperio que vino sobre él, el descrédito, el reproche, la difamación, el insulto, la burla, la deshonra. Pablo dice, le está diciendo a los hebreos, salgamos a él y tomemos ese vituperio. Te van a, hermano, estoy pensando como dentro del marco hebreo. Es como que Pablo les decía, te van a difamar, se van a burlar de ti. Por ejemplo, yo no sé cuántos de aquí fuimos católicos, pero levanten la mano los que fuimos católicos. Yo fui católico, acólico nunca, pero católico sí. Y cuando uno sale del catolicismo, ¿qué le dicen a uno en ciertos pueblos? Ah, ya te volviste aleluya, ya estás loco, ya te lavaron el cerebro. Y hay burla, y hay menosprecio, y hay vituperio, y a veces hasta hay conflictos y golpes. Y estamos hablando de salir de un sistema. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo más importante? Un sistema que Dios estableció en su momento, pero que fue temporal, o salir a la vida misma. Mire, los hombres somos dados a crear, hermano, idolatría. Por ejemplo, un día los serpientes estaban mordiendo a los israelitas y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, tipo de la maldición que iba a caer sobre Cristo ahí. Y todo el que mire la serpiente de bronce va a ser sanado. ¿Sabe que esa serpiente hizo una acción de sanidad fantástica? ¿Sabe qué hicieron los israelitas? La agarraron y le ofrecían incienso. Somos dados a la idolatría. Somos dados. Ay, si el hermano fulano no dirige, no se siente. Si el hermano fulano no predica, no se siente. Bendito Dios que aquí no, ¿verdad? Pregúntele acaso a usted. Usted no es idólatra, ¿verdad? Algunos hasta todos nos da, ¿verdad? Bueno, entonces dice, salgamos al descrédito. Habla de romper limpiamente con el judaísmo. Tenían que dar la espalda de una vez por todas a los sacrificios del templo y apropiarse de la obra consumada de Cristo como su suficiente sacrificio. Mire, dar la espalda a todo lo que les habían enseñado. Y ahora creer que Jesús, por eso hermano, qué tremendo cuando uno habla de esto, porque Jesús está en Israel y les dice a los israelitas, ¿quién dicen los hombres, hablando de Israel, que soy yo? Y le dice Pedro, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros que uno de los profetas. Muy bien. ¿Y ustedes? Que entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. Tú eres el enviado de Dios. Mire, reconocer al enviado de Dios. Porque déjenme decirle algo. Hay gente que realmente no tiene ojos en revelación. Y le voy a decir por qué. Porque mucha gente que tocó a Jesús, que habló con Jesús, que comió con Jesús, pero le decían rabí, maestro, pero nunca reconocieron que era el Mesías, que era el enviado de Dios. Por eso cuando Pedro, hermano, en el capítulo 6 del libro de Juan le dice, se están yendo, y Jesús le dice, ¿te puedes ir tú también? Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si a mí me abrieron los ojos y yo sé quién eres tú, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esto me muestra que solo la revelación abría los ojos. Entonces, pero Saulo, hermano, cuando empieza a predicar a Cristo,
empieza a ver que los judaizantes, hermano, y por eso dice Pablo, fíjese que dentro de sus instrucciones, Pablo dice, obedezcan a sus pastores. ¿Sabe por qué? Porque los judaizantes decían, no, ellos son herejes, están mal, ellos no están correctos. Y entonces Saulo dice, este es un ataque de obras versus fe. Hermano, y usted va a encontrar hoy en día que hay gente que cree que por las obras que hacemos, Dios lo bendice. Y Dios tiene la obligación de bendecirme porque yo he hecho cosas buenas, me porto bien, porque no hago mal a nadie. Y por eso, y Dios, perdóneme hermano, Dios no ve la obra, Dios ve la fe. Dios ve realmente si le creemos a Él, si le creemos a su palabra. Y entonces es un ataque entre el antiguo camino de obras y el nuevo camino de fe. Y entonces dice, vaya conmigo ahí a ese pasaje, dice, salgamos a Él afuera, verso 13, llevando su vituperio. Qué difícil es para un israelita darle la vuelta a la enseñanza de sus padres, de sus abuelos, y salir ahora, hermano, y por eso los expulsaban de las sinagogas. Fíjese, usted recuerde, por ejemplo, en el milagro del ciego, un hombre que en capítulo 9 me parece que es de Juan, recibe la vista. Y entonces, hermano, el milagro es fantástico. Y los principales de la religión llegan con los padres y dicen, ¿ese es su hijo? Sí, ese es mi hijo. ¿Y cómo es que? ¿Y es cierto que nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Y los padres decían, pues pregúntenle a él, ya tiene edad, ya está grande. Entonces iban con él y le preguntaban, ¿cómo es que ves? Y él decía, pues ahí Jesús agarró barro y me puso en los ojos y me mandó a lavar y ya veo. Y entonces le decían, pero ese es pecador, ese hombre no es de Dios, ese hombre no guarda el sábado, ese hombre, mira, es malo. Y él decía, pues si es malo, es pecador, a mí no me importa, lo único que yo sé es que yo no miraba y ahora veo. Lo expulsaron de la sinagoga. Esto me recuerda a mí un poquito. Yo crecí en el evangelio y debo decir que aún en el evangelio hay religión evangélica, y en la religión evangélica hay muchos que no han nacido de nuevo, y sobre todo en estas fechas, y no tengo nada contra la Navidad, y sobre todo en estas fechas llegan a las iglesias, hermano, esperando ver al niño Jesús, esperando ver a María y a José y a Herodes y todo, pero ellos no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y somos religiosos. Y somos exactamente igual que los católicos. Tenemos nuestra religión evangélica. Nos la enseñaron nuestros padres. Nos llevaban a la iglesia nuestros padres, pero no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y entonces dice ahí que Pablo les dice, versículo 14, salgamos, llevemos el vituperio de Cristo. Hay gente que, hermano amado, cuando empieza el ataque, se vuelven. Dicen, no, mejor es que ya todos me gritan aleluya. Aquí en Estados Unidos no es tan complicado como en otros países. Hermano, hay lugares donde usted se hizo evangélico y, como no el aleluya, coyote. Así le dicen a uno. ¿Ya te volviste de los aleluya? Una vez una hija le dijo a su papá, papá, fíjate que me volví prostituta. ¿Qué? ¿Protestante te volviste? No, papá, prostituta. Yo pensé que protestante. Imagínese usted.
Es decir, salir del sistema religioso va a traerte vituperio. Pero dice ahí, era tal el vituperio. Hermano, a nosotros no nos cuesta ser evangélicos cristianos aquí en Estados Unidos. A ellos les quitaban sus bienes, a ellos los arrastraban, a ellos los mataban. Y entonces Pablo dice, salgamos, no importa, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Ahora déjeme preguntarle a usted, el verdadero, el que ha nacido de nuevo, realmente tiene la convicción de que es peregrino, de que está de paso. Hermano, el verdadero, el que ha nacido de nuevo, ese no está pensando en lo que tiene o en lo que logra aquí en la tierra, porque la convicción que tiene es que va de paso. Pero el que no ha nacido de nuevo, ese sí está pensando en las cosas de la tierra. Ese entra al templo y lo primero que pregunta es: ¿y aquí cuánto recogerán de plata? Y ese hermano no, y le interesa solo lo material. ¿Por qué? Porque la revelación te trae la convicción de que se busca una ciudad que no está aquí en la tierra. Nuestra morada no está aquí en la tierra. Por eso dice: os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Por eso el cristiano, hermano, el verdadero cristiano que se reúne en llamada final, no anda pendiente de la moda. No anda pendiente de, ay, a ver, ¿cuál es la hora, el perfume cuál es la marca esto? El verdadero, mire, el verdadero, se vista bien o se vista mal, él sabe que va de paso, que su patria está ahí arriba y que todo se va a quedar. Si vives en un palacio, vives en una casa sencilla, no estás, ay, bueno, si Dios te bendice, amén. Si Dios te prospera, pues, amén. Pero no estás ahí, yo quiero esto, porque sabemos que tenemos una ciudad que no está aquí abajo. Voy a hablar un poquito, si Dios me concede estos días, sobre, mire, ¿cuántos han ido al mar aquí? Si alguno no ha ido al mar, vaya, báñese ahí en el mar, métase un poquito al mar. Y en el mar hay un fenómeno. ¿No se ha fijado que hay una ola que viene y cuando regresa, esta ola que viene le hace oposición y entonces se hace lo que se conoce como la reventazón? ¿Sí? Ahí no se vaya a meter, porque ahí, si no sabe nadar, va a salir reventado, ¿verdad? Creo que estamos en la historia, estamos en estos años llegando a la reventazón de la historia. Le voy a decir qué. Le voy a explicar esto. La época nuestra está por terminar. Y la época de la restauración de Israel ya comenzó. Y entonces Pablo dijo en Romanos 11: os digo un misterio. Israel está parcialmente ciego hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y por eso en estos años que vienen, que no sé cuántos sean, nosotros vamos a empezar a experimentar la reventazón. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos entrando en un choque de dos tiempos de trabajo de Dios. Para nosotros, hermano, por eso vamos a hablar un poquito sobre cuál es nuestra responsabilidad ahora. Hermano, dígale a que está a su lado: hoy más que nunca, avívate. Hoy más que nunca, trata de despertarte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que cabecearon. No que cabecearon para fútbol, sino cabecearon, que se empezaron a dormir.
Entonces el Señor está diciendo que antes de que venga el esposo, la iglesia virgen, porque somos la iglesia virgen, no por nuestras obras, sino por la sangre de Cristo que nos limpia, no por nuestras buenas obras, sino por la sangre de Cristo. Sí, amén. Somos la iglesia virgen, la iglesia pura. Pero las vírgenes, dice ahí la escritura, que empezaron a dormirse. Y esto nos habla no de un fenómeno de llamada final, de un fenómeno mundial de la iglesia. Una iglesia que está cabeceando. Mire, hermano, yo vengo bueno, fui a Guate, pues, fui allá. Me gusta ir allá. Y me gustó ir predicadores y fui y prediqué en alguna iglesia y todo. Pero la iglesia está cabeceando. Y no le estoy diciendo que no haya gente. Llenan estadios, hermano. Miles. Pero su vida espiritual. Y cuando uno está dormido, aunque le hablen a uno, hermano. Decía un predicador, yo cuando predico, la gente cree que soy dentista, decía. ¿Por qué? Porque todos, la iglesia dormida. Creo con todo mi corazón, porque les repito, voy a hablar un poquito y tenemos que tener conciencia, hermano, de lo que está pasando. Quizás no le va a gustar lo que voy a decir, pero a partir de este nuevo gobierno, nuestra responsabilidad de orar por el presidente va a ser más fuerte. Más fuerte. Ay, hermano, ¿qué se la tiene contra nosotros? Olvídese de eso. Dios pone y quita reyes. Y si Dios lo puso, por algo será. ¿Sí? El hombre, hermano, el hombre es amigo de Israel. ¿Y por qué Dios pone ahora en la nación más poderosa del mundo un hombre inclinado a Israel? Yo no sé si vieron las noticias de ayer y antier y el problema que hay ahorita, hermano, que con Israel y nuestro presidente Obama, que al fin se quitó la careta. Y entonces uno dice, Señor, estamos, mire, para el que ha entendido un poquito de profecía, dice, Señor, estamos entrando en una etapa fantástica. Estamos entrando en la recta final. Estamos entrando en la expectativa de que Cristo viene, pero las vírgenes cabeceando, hermano. La virgen de llamada final, cabeceando. Métale un codazo a la cabeza y despiértate. Despiértate, porque 2017 puede ser ya, hermano, es como cuando uno, mire, es como cuando uno ya empieza a ver la ciudad, hermano, y dice, ya se ve en el horizonte que algo va a pasar. Sí, ¿qué va a pasar? Los cielos se van a abrir, hermano, y el Rey de Reyes y Señor de Señores va a descender a esta tierra. Pero en tiempos difíciles. Por eso le aconsejo algo. Si algún día pensó alejarse de la iglesia y del evangelio, esta es la peor época. Aquí agárrese hasta con las uñas, diga, Señor, no, yo voy a ser fiel, voy a mantenerme, porque lo que viene es bueno. Ahora, fíjese usted, dice aquí, entonces dice, como no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Diga, busco la porvenir. Hermano, yo vivo bien aquí en el mundo, pero no tan bien como para no irme para la ciudad que Dios ha preparado. Allá las cosas van a estar mejor, allá los viejos no van a ser viejos,
allá no hay enfermedad, allá no hay pobreza, allá no hay miseria, allá no hay ladrones, allá no hay murmuradores, allá no hay difamadores, allá no hay, no, allá hay paz. Si yo me quiero ir ya, si usted se quiere quedar, quédese. Pero yo le digo, Señor, yo sí quisiera. Pero como que el Señor me dice, no, todavía no. Despiértate. Por eso tenemos que despertar a la iglesia. Tenemos que despertar del sueño. Porque es profético que las 10 vírgenes cabecearon. Las 10. Hermano, una está en el hombro de la otra. Cuando se oyó el esposo, hermano, nunca lo han despertado abruptamente, hermano. Y se despertaron, hermano, y entonces 5 tenían aceite. Pregúntale a la que está a su lado, ¿tú de cuáles eres? ¿Tienes aceite o ya puro humito ahí, hermano? El Señor es mi rey, mi todo. ¿O todavía tienes esa fe que dice, no, yo sé que mi Redentor vive y estoy esperando al Señor, sé que mis ojos van a ver su venida? Estar despiertos. Y entonces dice Pablo, le habla a ellos, tolérenme esta exhortación, porque yo sé que no soy apóstol para los judíos, yo sé que soy para los gentiles. Pero les escribo a ustedes, salgan de ese sistema, vénganse a recibir el vituperio, la afrenta de Jesús, porque Él nos ofrece una ciudad donde mora la justicia, un reino nuevo. Y entonces dice, versículo 15, ofrezcamos, así que ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre. ¿Qué dice? ¿Por qué aquí el apóstol Pablo dice que el ofrecer a Dios alabanza para ellos era un sacrificio? A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿para ti es un sacrificio alabar a Dios? ¿Verdad que no? Si yo los veo, nomás entran aquí, ya comienzan, hermano, calentamiento ahí, toda la cosa, ¿verdad? Yo los veo cómo se disfrutan y cuando comienzan los coros de alabanza, hermano, algunos se acuerdan del... Para usted no es un sacrificio. ¿Por qué la alabanza quiere un sacrificio? Cuando Pablo dice, ofrezcamos siempre por medio de Él a Dios sacrificio de alabanza, es de ser fruto de labios que confiesen su nombre. Porque para un hebreo confesar Jesús o Yeshua, el hijo de Miriam y de José, es el Mesías, no es como aquí, hermano. Usted, si alguna vez va a Israel, que sería bueno ir a Israel, hermano. Sería bueno, porque voy a hablarles un poquito en estos días de las profecías que ya están cumplidas, y dentro de ellas la profecía de la prosperidad y el reverdecimiento de los desiertos, y cómo Israel es un exportador de fruta, pero hermano, por millonadas mire, yo creo que porque ellos pusieron la irrigación por goteo, y hermano, y usted ve ahí las fotos, hermano, las sandiotas colgando, hermano, toda la fruta. Yo recuerdo cuando fui ahí, he ido como 3, 4 veces, pero una de las veces que fui, si algo me fascinó, fue el sabor del tomate. Usted no encuentra tomate más rico que el de Israel. Y luego, como tengo mi vicio ingrato del chile, pedí un chile. Cuando estaba comiendo ahí, el chile de árbol. ¿Ha visto usted el chile de árbol? Unos chilitos así, de árbol, sí. Allá no son así, son así, ¿no? Cuando me lo llevaron, ¡qué chilote! ¡Y qué sabor! Hermano, bueno, pero eso será para otro día. Eso es profecía, porque es que Jesús dijo, ustedes saben ver si va a llover o no va a llover, pero las señales de los tiempos no las saben. Y por eso estamos dormidos, porque no sabemos ver las señales de lo que está pasando en la profecía bíblica. Pero cuando vayamos viendo que
que se ha cumplido ya, es para ponernos y echarnos un poquito de agua en la cara y decir: despiértate tú que duermes. Y ya deja de jugar al evangelio y a ir al culto nada más los domingos y el fin de año. Y mira, clávate, porque agárrate, porque Cristo viene. Porque la historia se nos está viniendo encima. Hermanos, qué fantástico cuando yo estoy allá viendo las noticias en Guate, hermano, poniendo las noticias en CNN y veo la resolución de la ONU y al Netanyahu que dice: no vamos a poner la otra mejilla. Y yo digo: Señor, esto es lo que la Biblia dice, que Israel será una piedra pesada para todas las naciones. Y la iglesia, pero eso es para otro día. No sé por qué me meto en esa onda. ¿De qué estamos hablando, Dios? El sacrificio de alabanza, para ellos era un sacrificio confesar a Yeshua. Para nosotros los creyentes, los que estamos ya en Cristo, la alabanza puede constituir también un sacrificio. Le voy a leer lo que dice la nota de la Biblia Plenitud. Dice: la palabra sacrificio viene del griego tusía, de la raíz tuo, verbo que significa matar a propósito. Matar a propósito. La alabanza con frecuencia requiere que nosotros matemos nuestra voluntad. No, es que hoy estoy cansado, no quiero. ¿Sí? Que matemos no solo nuestra voluntad, sino también que matemos nuestros deseos. No, yo quiero ir a Disneylandia. No, a la iglesia. Nuestro orgullo. Porque a veces Dios te dice: corre. Ay, no, pero ¿qué va a ser ridículo? La alabanza requiere que nosotros matemos nuestros temores, nuestra dejadez o cualquier cosa que amenace con disminuir o interferir con nuestra adoración al Señor. Bienaventurados los que sacrifican alabanza. Tal vez cansado, tal vez que ya te duermes, pero dijiste: no, yo voy a alabar el nombre de Dios, voy a ir a bendecir el nombre del Señor. Y mataste tu cansancio, tus deseos. Y entonces dice que hay que ofrecer a Dios ese sacrificio. Y voy a cerrar el libro de Hebreos. Y entonces Pablo dice, versículo 18: orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conservar bien en todo. Y entonces Pablo ruega oración, porque está confrontando una lucha contra los judaizantes, contra los que quieren hacer que la iglesia vaya al antiguo culto. Hoy en día sucede lo mismo. Incluso hay hermanos de aquí que se han dejado convencer por gente que les ha dicho: no, es que vamos, el verdadero culto es el antiguo, la Torá, la ley. Y hermano, y se han ido y están de alguna manera apostatando de la fe para volverse a un sistema caduco, a un camino viejo que el Señor estableció como para desaparecer. Por eso dice Pablo, cuando habla ahí, que no nos dejemos llegar por doctrinas extrañas, porque bueno es, dice, afianzar el corazón, afirmar el corazón en la gracia de Dios. Dígale al que está a su lado: por gracia sois salvos. A ti por gracia Dios te alcanzó mediante la fe, no porque fueras bueno ni malo, sino porque la misericordia de Dios te abrió la oportunidad y te dio la fe para creer. Mantente en la fe y en la gracia.
No vaya a venir a decir, hermano Otto, no, que mire que el Señor me dijo que hay que volver. Como le dijo a un hermano, a uno de los apóstoles, amigos míos, le dijo, no, hay que volvernos a las raíces judías. Si está ya presente la fe, el judaísmo terminó. Jesús le dijo a la higuera, nunca más nadie coma de ti fruto. Porque cuando Jesús vino a buscar frutos, no los encontró en la nación judía. Entonces el reino se lo dio a la iglesia. Una iglesia que hoy debe dar frutos. ¿Qué frutos? Esos sacrificios que ahí habla de la ayuda mutua, de la, dice, no solo el sacrificio de alabanza, sino de hacer el bien y la ayuda mutua. Es bueno que nosotros evaluemos si en el 16 hicimos el bien, a cuánta gente bendijimos, o si hicimos el mal, a cuántos herimos. Porque la iglesia no está para herir, sino para hacer el bien. Si yo no hago el bien, no soy mensajero ni soy del pueblo que entiende que Jesús vino no para condenar, sino para salvar. 2017 puede ser una oportunidad para que yo corrija y haga el bien, para que me dé cuenta que eso es lo que agrada al Señor, hacer el bien y la ayuda mutua. ¿A quién ayudé en el 16? ¿A quién le tendí la mano? ¿A quién le compartí de lo que Dios me ha dado? Eso es parte de una reflexión. Y entonces Pablo, termino con el libro de Hebreos. Pablo les pide oración. ¿Por qué le pide oración? Fíjese que ahí dice en el versículo ese, hablando el apóstol Pablo, orad por nosotros. Pablo pide oración porque nosotros necesitamos, hermano, que se nos apoye en oración, porque lidiamos contra luchas no solo de la carne, del mundo, del diablo, sino de los enemigos del evangelio. Y entonces hay momentos donde Pablo dice ahí, mire lo que dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia. ¿Qué quiere decir? Que Pablo era difamado. Que hermanos, estos decían, no, ¿cómo le hacen caso a ese hombre? Está loco. Ese es aquí, ese es allá, ese es un ladrón, esto es. Dice, aunque confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos, y a mí me llamó la atención que dice, honradamente en todo. Diga, honradamente. Y es que hay que reconocer, hermano, que muchos no se han conducido honradamente. Tristemente, uno de los problemas más grandes que hay es cuando la gente es deshonesta. Es cuando la gente, no voy a decir casos particulares, pero piense que alguien le dice, présteme $50 y eso los pago. Y hasta el día de hoy, ni los 50, ni la sonrisa, ni perdón, hermano, ni nada. ¿Cómo se llama eso? No son honrados. Son deshonestos. ¿Cuántos, perdonen lo que voy a decir, no lo digo por ustedes, lo voy a decir por los que oyen, levantan ofrendas, hermano, para obras misioneras, y la obra misionera eso son ellos? Levantan ofrendas para levantar templos y luego se desaparecen y no hay tal templo. Y lo digo con mi conciencia limpia, porque ahí está la evidencia, que lo que he pedido ahí está. Pero hay muchos que no son así. Hay muchos que se aprovechan y caminan deshonestamente, no se conducen honradamente. Entonces Pablo dice, oren. Entonces cuando él pide oración porque, hermano amado, mire, Dios nos puede usar. Dios puede usar a Pablo, puede usar a Pedro, pero no deja de ser Pablo el hombre y Pedro el hombre.
Y de repente, si no hay fuerza espiritual, de repente se le sale a uno el hombre carnal. Y por eso a veces usted va a encontrar, como me dijo un pastor a mí, me dijo, mira, yo le menté la madre. Y le dije, ¿qué disciplina vas a poner? Pues nada, le dije yo, tal vez yo también se hubiera mentado, le dije. Porque uno enojado, molesto, de repente le llegan tantos conflictos que usted, el anciano de la iglesia o el diácono dice, y ese hijo de... Y se le salió. Y uno dice, oren por mí, para que Dios dé fortaleza, porque la lucha es fuerte. Entonces dice también que había que orar para que Pablo les fuera restituido. Pero quiero cerrar con esto. Por favor, lea conmigo. Cuando ahí dice, y termino con esto, cuando dice Pablo en el verso 18, vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Dice, por nosotros orad, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Versículo siguiente. Y aún más dice, os exhorto a hacer esto a fin de que yo os sea restituido pronto. Pero póngale mucho cuidado al verso que sigue. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Le está hablando a Hebreos. Le está diciendo, miren, esa es la sangre del pacto eterno, no la sangre de los corderitos. Ese Dios de paz que resucitó a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Póngale cuidado a esto. Verso siguiente. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. ¿Qué sigue diciendo? Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Pablo dice que hay que orar para que Dios nos use, obrando Él en nosotros. ¿Cuántos queremos hacer cosas buenas en el 2017? Hay que orar. Señor, ayúdame, úsame tú para hacer cosas buenas, Señor. Todo lo bueno que yo he hecho, lo ha hecho Él a través de mí. Y todo lo malo que yo he hecho, lo he hecho yo. Entonces yo ya no quiero hacer más cosas malas. Yo quiero hacer cosas buenas. Entonces Pablo dice, orad, oren. Oren para que el Dios de paz, como me gusta aquí cuando dice, orad por nosotros, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena. A ver, levante su mano y dígale, Padre, hazme apto, Señor, para obras buenas. Hazme apto, Señor, para obras buenas. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Pero es que a mí me pega esto en el corazón. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Entonces ya me doy cuenta que lo único que le agrada a Dios es lo que Él hace. Pero si yo lo hago, a ver si se atreve a decir conmigo esto: todo lo bueno que yo haga, lo hace Dios. Y todo lo malo que yo haga, lo he hecho yo. Y si pongo en la balanza, yo quiero que pese más lo bueno que Dios hace. ¿Sí? Entonces debo orar, Señor, inclina mi corazón a lo bueno. Señor, sé tú en mí, Señor. Padre, que cuando yo hable, seas tú el que hable, Señor. Que cuando yo critique, Señor, tú me tapes la boca, Padre. ¿Sí? Que yo sea capaz, Señor, de no ofender. Porque sabe que Santiago dice que el hombre, el varón que no ofende de palabra es perfecto.
Sí, hermano, cuando yo leí ese verso dije, aquí lo mejor es tener un candado en la boca. Porque, hermano amado, la lengua tan fácil. Entonces cerramos. Por eso dice Pablo, toleren esta exhortación. Hebreos termina con un saludo de Pablo a los pastores y con un cierre donde Pablo dice, la gracia sea con todos vosotros. Gracia es diferente a la ley. La ley enseña a hacer, la gracia me enseña a creer. ¿Quién me santifica? Mis ayunos, mis oraciones, mi obediencia, no. Lo único que me santifica es la sangre de Cristo Jesús. Y por eso todos nosotros hoy que llegamos delante del trono de Dios, Dios nos ve con ojos de amor y de bondad, no porque seamos perfectos, sino porque hemos creído que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso me fascina cuando canto ese coro, Jesucristo es el motivo de mi canción. Evangelio quiere decir, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Evangelio es lo contrario a las obras de la ley. ¿Quiere usted decirle al Señor, Padre, gracias? Que este año, Señor, que viene, tú obres en mí cosas buenas. Y que yo pueda ser, Señor, un vaso que tú uses. Y que, Señor amado, cada cosa buena que hagas a través de mí sea para gloria, para honra y alabanza de tu pueblo. Padre Dios, esta noche te damos gracias y te bendecimos. Gracias por revelarnos el camino de la fe. Gracias por enseñarnos, Señor amado, este camino maravilloso, por abrir nuestros ojos. Gracias por este año, Señor, que también estamos culminando y terminando. Padre, reconocemos que todo lo bueno que hayamos hecho fue porque tú lo hiciste a través nuestro. Y también con tristeza reconozco, Señor, que todo lo malo que hice he sido yo. Y te pido, Señor, que me ayudes en este nuevo año a no hacer las cosas yo, sino hacerlas tú a través de mí. Y así poder, Señor, agradarte y bendecirte. Pero estoy, Señor, agradecido por esta fe, agradecido por la gracia, agradecido por el amor tuyo. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. Cada familia, cada hogar sea bendecido, Señor. Y desde ya te pedimos, Señor, que nos des esa dicha de poder avivarnos, de poder abrir nuestros ojos, Señor, y encendernos para las cosas que están por venir, Señor. Que tu aceite sea con cada uno. Y en el nombre de Cristo, Señor, que no seamos como las vírgenes que durmieron, sino que nos despertemos en tu nombre, Señor, y podamos encender la llama en el corazón y la esperanza y la expectativa de las cosas que vienen, Señor. Esta noche bendecimos a tu pueblo, Señor, y te pedimos que nos lleves con paz, con gozo, que hables a nuestro espíritu a través de los sueños, Señor. Que nos motives, nos enciendas, Señor amado, y podamos, Dios del cielo, ser una iglesia que pueda cumplir el propósito para el cual tú la llamaste, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla
o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.